Isabela, una limpiadora dedicada y meticulosa, comienza su día como de costumbre, limpiando las oficinas de una gran corporación. Su compromiso con el trabajo siempre ha sido notable, destacándose por su profesionalismo y discreción. Mientras barría y organizaba la lujosa oficina de don Eduardo, su jefe, algo llamó su atención entre los papeles sobre la mesa. Era una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo, que parecía fuera de lugar en un entorno tan ordenado. Con las manos temblorosas, Isabela tomó la foto. Sus ojos se agrandaron al reconocer la imagen. Era una foto de ella misma, cuando era niña, con el mismo vestido azul que usaba en uno de los pocos recuerdos felices que guardaba de la infancia. La fotografía, que su madre guardaba como un tesoro, había desaparecido junto con ella años atrás. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo había llegado esa foto a la oficina de don Eduardo? El corazón de Isabela se aceleró mientras analizaba la situación. Desde la muerte de su madre, ella había crecido en un orfanato y sus recuerdos de la infancia eran fragmentados y dolorosos. Encontrar esa foto en el lugar de trabajo era algo perturbador. Sabía que tenía que descubrir la verdad, pero debía hacerlo discretamente. Con cuidado, Isabela guardó la foto en el bolsillo del delantal y terminó sus tareas en la oficina. Durante el resto del día, su mente estaba a mil, tratando de entender cómo había llegado esa foto allí y qué podía significar. Decidió que investigaría más, pero necesitaría ser cuidadosa para no levantar sospechas. Por la noche, en casa, Isabela reflexionó sobre el descubrimiento e hizo un plan. Comenzaría conversando con algunos de los empleados más antiguos de la empresa, personas que podrían saber más sobre el pasado de don Eduardo y, tal vez, sobre su madre. Había algo oculto en esa foto, algo que podría cambiar todo lo que ella sabía sobre su pasado. Decidida, Isabela sabía que tenía que encontrar las respuestas, sin importar lo doloroso que fuera el camino. Con esto, Isabela se preparaba para embarcarse en una jornada de descubrimientos, impulsada por la necesidad de entender su propio pasado y el papel de don Eduardo en su historia. Intrigada por el hallazgo de la foto, Isabela no podía sacar la imagen de su cabeza. En los días siguientes, comenzó a actuar discretamente, decidida a encontrar respuestas. Durante sus pausas en el trabajo, buscaba conversar con antiguos empleados de la empresa, personas que podrían tener información sobre el pasado de don Eduardo y, tal vez, de su madre. Cierto día, encontró la oportunidad perfecta al cruzarse con doña Carmela, una de las empleadas más antiguas y respetadas de la corporación. Doña Carmela era una mujer de mirada bondadosa, con décadas de historias para contar. Isabela, siempre educada y cortés, inició la conversación con suavidad. Doña Carmela, usted trabaja aquí desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, preguntó Isabela, tratando de parecer casual. Sí, mi querida, ya son casi 30 años. Vi muchas cosas cambiar por aquí, respondió Carmela con una sonrisa nostálgica. Isabela vio la oportunidad que necesitaba. Y usted conoció a muchas personas en todo ese tiempo, imagino, por casualidad recuerda a una mujer llamada María, que trabajó aquí hace muchos años. Doña Carmela frunció el ceño, tratando de recordar. ¿María? Ah, sí, claro. María era una mujer dulce y muy trabajadora. Trabajó como empleada doméstica para don Eduardo antes de irse. Isabela sintió un escalofrío. ¿Irse? ¿Qué le pasó? Fue una tragedia, querida, dijo doña Carmela con tristeza en la voz. María falleció de manera repentina. Fue un shock para todos nosotros. Dejó una hija pequeña, si no me equivoco. Isabela contuvo la respiración, tratando de procesar la información. Su madre había trabajado para don Eduardo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún había muchas lagunas por llenar. Doña Carmela, ¿sabe si María tenía alguna relación más cercana con don Eduardo?, preguntó Isabela, tratando de no parecer demasiado curiosa. Doña Carmela dudó por un momento antes de responder. María era una mujer muy reservada, pero había rumores de que ella y don Eduardo tenían una relación especial. Nada fue confirmado, claro. Él siempre fue un hombre muy discreto sobre su vida personal. La mente de Isabela estaba a mil. Las revelaciones de doña Carmela solo aumentaron sus sospechas. Agradeció a Carmela por la conversación y volvió al trabajo con la cabeza llena de preguntas. Esa noche, en su pequeño apartamento, Isabela reflexionó sobre lo que había descubierto.
su madre, María, había trabajado para don Eduardo y posiblemente tenía una relación especial con él. El hecho de que don Eduardo guardara una foto de ella cuando niña sugería que él sabía más sobre su pasado de lo que estaba dispuesto a admitir. Decidida a descubrir la verdad, Isabela sabía que tenía que seguir investigando. Necesitaba más respuestas, y estaba dispuesta a ir hasta el final para encontrarlas. La jornada de descubrimiento apenas comenzaba, y Isabela sentía que estaba cada vez más cerca de desvelar los secretos que rodeaban a su madre y a don Eduardo. En los días siguientes, Isabela no podía dejar de pensar en las revelaciones de doña Carmela. Sabía que necesitaba más pruebas, algo concreto que ligara a su madre, María, con don Eduardo. Fue entonces cuando decidió buscar entre sus pocas posesiones, guardadas en una vieja caja de madera que su madre había dejado atrás. En una noche silenciosa, Isabela abrió la caja con cuidado. Entre las pocas pertenencias, encontró un diario antiguo, con la tapa de cuero desgastada. El corazón de Isabela latió más rápido al reconocer el diario de su madre, un objeto que siempre veía a su madre escribiendo, pero que nunca había leído. Con las manos temblorosas, Isabela comenzó a hojear las páginas amarillentas por el tiempo. Las primeras entradas eran descripciones de la vida cotidiana, llenas de pequeñas anotaciones sobre el trabajo y la vida en el orfanato. Sin embargo, a medida que avanzaba, las anotaciones se volvían más personales y profundas. Fue entonces cuando encontró lo que buscaba. Una entrada específica llamó su atención. Su madre describía una relación secreta con un hombre rico e influyente, a quien se refería solo como E. Las descripciones estaban llenas de cariño y pasión, revelando una conexión profunda entre los dos. Hoy, una vez más, pasé la noche con E. Él es un hombre amable y cariñoso, pero el peso de nuestro secreto es difícil de soportar. No puedo dejar de pensar en el futuro y en lo que sucederá si alguien descubre sobre nosotros. Isabela continuó leyendo, sintiendo una mezcla de emociones. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. El hombre mencionado en el diario solo podía ser don Eduardo. Las iniciales coincidían, y el diario confirmaba lo que doña Carmela había insinuado. Prometió que algún día podremos vivir nuestro amor sin miedo. Pero hasta entonces, necesito ser fuerte y mantener nuestro secreto a salvo. Él es el amor de mi vida, y no puedo imaginar un futuro sin él. Isabela sintió un nudo en la garganta al leer esas palabras. Su madre había vivido un amor secreto, marcado por la incertidumbre y el miedo. Ahora entendía por qué don Eduardo guardaba la foto. Él sabía de la existencia de Isabela y mantenía ese recuerdo como un tesoro perdido. Decidida a confrontar a don Eduardo con estos nuevos descubrimientos, Isabela cerró el diario y lo guardó cuidadosamente. Necesitaba un plan para abordar el tema sin levantar sospechas. La jornada para desvelar el pasado estaba lejos de terminar, pero ahora Isabela tenía más piezas para armar el rompecabezas de su vida. A la mañana siguiente, mientras limpiaba la oficina de don Eduardo, Isabela observaba cada detalle a su alrededor, intentando encontrar el momento adecuado para iniciar la conversación. Sabía que los próximos pasos serían cruciales para descubrir toda la verdad sobre la relación de su madre con don Eduardo y lo que eso significaba para su propia historia. Isabela estaba a punto de enfrentar un pasado doloroso y lleno de secretos, pero estaba decidida a seguir adelante y descubrir toda la verdad, cueste lo que cueste. Isabela pasó la noche en vela, ensayando mentalmente cada palabra que diría a don Eduardo. Sabía que necesitaba ser firme, pero también cuidadosa para no provocar una reacción defensiva inmediata. A la mañana siguiente, guardó la foto y el diario en su bolso y se dirigió al trabajo con un sentimiento mixto de determinación y nerviosismo. Al entrar en la oficina de don Eduardo, Isabela notó que él estaba concentrado en un documento. Respiró hondo, intentando controlar la ansiedad. Se acercó a su escritorio y, con una voz firme pero respetuosa, dijo: «Don Eduardo, necesito hablar con usted sobre algo muy importante». Eduardo levantó la mirada, sorprendido por la seriedad de Isabela. «Claro, Isabela, ¿qué pasa?». Isabela puso la foto sobre la mesa. «¿Reconoce esta foto?». Eduardo tomó la foto con curiosidad, y su expresión cambió de curiosidad a asombro. «Sí, la reconozco. ¿Es una foto de una niña? ¿Cómo conseguiste esto?». Isabela entonces puso el diario al lado de la foto. «Este diario perteneció a mi madre, María. Ella trabajó para usted muchos años atrás».
Eduardo parecía confundido y alterado. María, sí, la recuerdo. Pero no entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Isabela abrió el diario en la página donde su madre mencionaba la relación con E. Mi madre escribió sobre una relación secreta con un hombre rico e influyente. Se refería a él como E. Creo que ese hombre es usted, don Eduardo. Eduardo comenzó a hojear el diario, leyendo algunos pasajes. Sus ojos revelaban dolor y nostalgia al revivir esos recuerdos. Sí, María y yo tuvimos una relación. Pero fue hace tanto tiempo. No sabía que ella tenía un diario. Don Eduardo, el asunto es que mi madre estaba embarazada cuando dejó de trabajar para usted. Nunca me dijo quién era mi padre. Pero después de encontrar esta foto aquí y leer el diario, estoy convencida de que usted es mi padre, dijo Isabela, con la voz ligeramente temblorosa. Eduardo soltó el diario y miró fijamente a Isabela. No sabía que María estaba embarazada. Si lo hubiera sabido, nunca habría permitido que pasara por eso sola. No sabía que tenía una hija. Isabela vio la sinceridad en los ojos de Eduardo, pero el dolor de años de incertidumbre y pérdida era difícil de ignorar. Crecí sin saber quién era mi padre. Mi madre murió cuando yo era pequeña, y me crié en un orfanato. Esta foto es el único recuerdo que tengo de ella. Eduardo se levantó, acercándose a Isabela. Lo siento mucho, Isabela. Si lo que dices es verdad, necesitamos saberlo con certeza. Pero si realmente soy tu padre, quiero ser parte de tu vida y compensar el tiempo perdido. Isabela sintió una mezcla de alivio y confusión. Aún tenía muchas preguntas, pero al menos ahora sabía que Eduardo no había abandonado a su madre intencionalmente. Yo también quiero saber la verdad, don Eduardo. Necesitamos pruebas. Pero más que eso, necesitamos entender qué pasó en el pasado para poder seguir adelante. Eduardo asintió, claramente afectado por la revelación. Vamos a descubrirlo juntos, Isabela. Te ayudaré a encontrar las respuestas que buscas. Con este acuerdo, Isabela y Eduardo decidieron que harían todo lo necesario para descubrir la verdad sobre su pasado compartido. La jornada apenas comenzaba, y ambos sabían que habría muchos desafíos por delante, pero estaban decididos a enfrentarlos juntos. Tras el enfrentamiento inicial, Eduardo e Isabela acordaron que necesitaban pruebas concretas sobre su parentesco y las circunstancias que llevaron a la separación de María. Eduardo, conmovido por la posibilidad de tener una hija que desconocía, decidió investigar por su cuenta, sumergiéndose en los dolorosos recuerdos de su pasado. Eduardo comenzó sus investigaciones revisando sus antiguos archivos personales y profesionales. Sabía que necesitaba algo más sólido que solo las palabras escritas en el diario de María. Había documentos, correspondencia y tal vez hasta testigos que podrían arrojar luz sobre los acontecimientos de tantos años atrás. Mientras tanto, Isabela continuaba trabajando en la empresa, pero ahora con un nuevo propósito. Durante sus pausas, hablaba discretamente con los empleados más antiguos, intentando obtener más información sobre su madre y la relación de ella con Eduardo. Cada pequeña pista era un paso más hacia la verdad. Una tarde, Eduardo encontró una vieja caja de documentos guardada en el fondo de su oficina. Dentro de ella, había cartas y fotos que había olvidado hace mucho tiempo. Entre los papeles, Eduardo encontró una serie de cartas intercambiadas entre él y María. Las palabras estaban llenas de cariño y promesas de un futuro juntos, un futuro que nunca se concretó. Una de las cartas llamó la atención de Eduardo. Era una carta de despedida de María, escrita poco antes de que dejara el trabajo. En ella, María mencionaba un secreto que necesitaba guardar para proteger a la persona que amaba. Eduardo sintió un nudo en el corazón al leer esas palabras, entendiendo que María se refería al embarazo. Mientras Eduardo lidiaba con sus propios descubrimientos, Isabela tuvo una conversación reveladora con doña Carmela. Doña Carmela, ¿recuerda algún evento específico que pudiera haber llevado a mi madre a dejar el trabajo aquí? Doña Carmela pensó por un momento antes de responder. Recuerdo que María se volvió muy reservada en los últimos meses antes de irse. Parecía preocupada y, de repente, renunció. Nadie sabía exactamente por qué, pero había rumores de que estaba ocultando algo importante. Isabela agradeció a doña Carmela y volvió al trabajo, sintiéndose cada vez más cerca de desentrañar el misterio. Más tarde, ese mismo día, Eduardo llamó a Isabela para una reunión en su oficina.
Estaba sosteniendo las cartas que había encontrado. Isabela, creo que encontré algo que puede ayudarnos, dijo Eduardo, entregándole las cartas. Estas son correspondencias que intercambié con tu madre. Confirman que tuvimos una relación seria. Una de ellas es una carta de despedida, donde ella menciona que estaba protegiendo un secreto. Isabela leyó las cartas con atención, sintiendo el dolor y el amor en las palabras de su madre. Esto confirma mucho de lo que está en el diario. Pero aún necesitamos más pruebas, algo que pueda ser usado legalmente. Eduardo estuvo de acuerdo. Necesitamos una prueba definitiva. Podemos hacer una prueba de ADN para confirmar nuestro parentesco. Además, seguiré investigando los archivos de la empresa y hablando con personas que conocieron a María en esa época. Con este plan en mente, Eduardo e Isabela continuaron sus investigaciones paralelas. Eduardo, revisando los registros de la empresa y hablando con antiguos colegas, e Isabela, recolectando historias y recuerdos de aquellos que conocieron a su madre. La búsqueda de la verdad estaba lejos de terminar, pero cada nuevo descubrimiento los acercaba más a la resolución del misterio que había marcado sus vidas. Ambos sabían que la verdad podría ser dolorosa, pero estaban preparados para enfrentarla juntos. El pasado de María comenzaba a revelarse, y con él, las respuestas que tanto buscaban. En los días que siguieron, Isabela y Eduardo comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo como jefe y empleada, sino como dos personas unidas por un pasado complejo y doloroso. Las investigaciones estaban en marcha, pero ambos sabían que necesitaban más que pruebas, necesitaban construir una relación basada en la confianza y la comprensión mutua. Eduardo comenzó a compartir recuerdos de su juventud, incluyendo momentos que pasó con María. Tu madre era una mujer increíble, Isabela. Tenía una alegría de vivir que iluminaba cualquier lugar. Nos enamoramos perdidamente, pero las circunstancias nos separaron, dijo él, con la mirada perdida. Isabela escuchaba atentamente, absorbiendo cada detalle. Ella también comenzó a compartir sus propios recuerdos y experiencias, como la difícil vida en el orfanato y los pocos recuerdos que tenía de su madre. Ella siempre hablaba de ti con cariño, aunque yo no lo entendía en ese momento. Guardaba esta foto como un tesoro, y ahora entiendo por qué. A medida que conversaban, Isabela y Eduardo comenzaron a desarrollar una conexión más profunda. Eduardo, que siempre había sido reservado sobre su vida personal, comenzó a abrirse más, revelando sus vulnerabilidades y arrepentimientos. Isabela, por su parte, encontraba fuerza en las historias de su madre y en el creciente apoyo de Eduardo. Una tarde, decidieron visitar el antiguo apartamento donde María vivió mientras trabajaba para Eduardo. El edificio aún estaba en pie, aunque había cambiado bastante a lo largo de los años. Al entrar en el apartamento, fueron invadidos por una ola de nostalgia. Cada rincón parecía susurrar historias olvidadas, e Isabela sintió una conexión más fuerte con su madre. Este era el lugar donde María y yo pasamos tantos momentos juntos, dijo Eduardo, señalando una ventana. Ella solía quedarse ahí, mirando hacia afuera y soñando con un futuro mejor para ustedes dos. Isabela caminó por el apartamento, tocando los muebles antiguos y las paredes descascaradas. Es difícil creer que mi madre vivió aquí, que tuvo una vida antes de todo esto. Siento que estoy conociendo una parte de ella que nunca conocí antes. De vuelta al presente, en la oficina, Isabela y Eduardo continuaron trabajando juntos. Eduardo comenzó a confiar más en Isabela, delegándole tareas importantes y pidiendo su opinión en decisiones críticas. La relación profesional evolucionó hacia una asociación basada en la confianza y el respeto. Confío en ti, Isabela. Has demostrado una dedicación y un profesionalismo que van más allá de lo esperado, dijo Eduardo un día, mientras revisaban algunos documentos. Pero más que eso, siento que estamos acercándonos como padre e hija. Isabela sintió un calor en el corazón. También siento eso, Eduardo. Todavía tenemos mucho que descubrir, pero siento que estamos en el camino correcto. A pesar de las dudas y secretos que aún los rodeaban, Isabela y Eduardo encontraron consuelo el uno en el otro. La búsqueda de la verdad continuaba, pero ahora con la certeza de que enfrentarían cualquier desafío juntos. Los lazos que estaban construyendo eran fuertes y genuinos, proporcionando una base sólida para el incierto futuro que se desplegaba ante ellos. Cada día, Isabela y Eduardo se sentían más cerca, no solo por la investigación en curso, sino por el deseo mutuo de recuperar el tiempo perdido y construir una nueva historia juntos. La jornada estaba lejos de terminar,
pero ahora tenían el uno al otro para seguir adelante, enfrentando el pasado y abrazando el futuro con esperanza renovada. Los días pasaban lentamente mientras Eduardo e Isabela continuaban sus investigaciones paralelas. La relación entre ellos estaba más fuerte, pero la necesidad de respuestas concretas aún flotaba en el aire. Eduardo pasaba horas revisando los antiguos archivos de la empresa y sus pertenencias personales, determinado a encontrar algo que pudiera aclarar su pasado con María y confirmar sus sospechas. Una mañana, mientras revolvía una antigua caja de documentos polvorientos, Eduardo encontró un sobresellado con el nombre de María escrito con una caligrafía delicada. Con el corazón acelerado, abrió el sobre y encontró una serie de cartas y documentos que María había guardado. Entre ellos, había una carta de amor que María había escrito para él, pero nunca envió. «Querido Eduardo», comenzaba la carta, «nuestro amor es la luz que guía mis días. Incluso con todas las dificultades, sé que fuimos hechos el uno para el otro. Estoy embarazada, Eduardo. Estamos esperando un hijo. Espero que un día podamos estar juntos como una verdadera familia, pero hasta entonces, necesito proteger nuestro amor y a nuestro bebé». Eduardo sintió un nudo en el corazón al leer las palabras de María. Lágrimas corrían por su rostro mientras procesaba la revelación. Se sintió abrumado por la culpa por no haber sabido de la existencia de Isabela y por no haber estado presente para María cuando más lo necesitaba. Con las manos temblorosas, Eduardo continuó revisando el sobre. También encontró un certificado de nacimiento de Isabela, donde constaba el nombre de María como madre y el espacio para el nombre del padre dejado en blanco. Aquello era la prueba que necesitaba. Eduardo sabía que debía hacer algo al respecto. Decidió que era hora de compartir este descubrimiento con Isabela y asumir la responsabilidad por el tiempo perdido. Esa tarde, llamó a Isabela para una conversación en su oficina. «Isabela, por favor, siéntate. Encontré algo que necesitas ver», dijo él, entregándole el sobre con los documentos. Isabela abrió el sobre y leyó las cartas y el certificado de nacimiento. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la prueba que confirmaba lo que ya sospechaba. «Entonces, es verdad, eres mi padre», dijo ella, con la voz entrecortada. Eduardo asintió, visiblemente emocionado. «Sí, Isabela. Lamento mucho no haber estado presente en tu vida. Si lo hubiera sabido, habría hecho cualquier cosa para estar con ustedes. Nunca imaginé que María estuviera embarazada». Isabela secó las lágrimas, tratando de procesar todas las emociones que sentía. «Es difícil, Eduardo. Crecí sin saber quién era mi padre, y ahora, de repente, todo tiene sentido. Pero es mucho para asimilar. Lo entiendo, Isabela. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, no solo como tu jefe, sino como tu padre. Quiero compensar el tiempo perdido y ser parte de tu vida de ahora en adelante», dijo Eduardo, sosteniendo la mano de Isabela con firmeza. Isabela respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Necesitaremos tiempo para acostumbrarnos a esta nueva realidad, pero estoy dispuesta a intentarlo. Quiero conocerte mejor y entender lo que pasó en el pasado». Eduardo sonrió, sintiendo una chispa de esperanza. «Hagámoslo juntos, Isabela. Aún tenemos mucho por descubrir, pero estoy decidido a reconstruir nuestra historia y crear un futuro mejor para nosotros dos». Con la revelación y la decisión de seguir adelante, Isabela y Eduardo estaban más unidos que nunca. El camino por delante aún era incierto, pero ahora, tenían la certeza de que enfrentarían los desafíos juntos, en busca de una verdad que finalmente podría traer paz y unión a sus vidas. Después de la revelación contenida en las cartas y documentos antiguos, Eduardo sintió que era hora de tener una conversación más profunda con Isabela. La confirmación de que él era su padre trajo una avalancha de emociones, y ambos necesitaban confrontar esos sentimientos para seguir adelante. Concertó una cita con Isabela en un café tranquilo, lejos del ambiente formal de la empresa. Sentados en una mesa apartada, Eduardo comenzó la conversación con un tono suave y sincero. «Isabela, necesito hablar más sobre lo que descubrimos. Ahora que sabemos la verdad, siento que debo confesarte algo que me está consumiendo». Isabela lo miró, sus ojos reflejando la mezcla de emociones que sentía. «Te escucho, Eduardo». Eduardo respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Creo, con todo mi corazón, que soy tu padre. Las cartas, el diario de tu madre, todo apunta a eso.
Y más que los documentos, lo siento aquí, dijo él, colocando la mano sobre el corazón. Isabela sintió un nudo en la garganta. Yo también lo siento, Eduardo. Pero es difícil procesarlo todo. Pasé toda mi vida sin saber quién era mi padre, y ahora que lo sé, siento alegría, pero también mucha rabia y tristeza. Eduardo asintió, comprendiendo perfectamente. Yo también estoy pasando por una montaña rusa de emociones. Estoy feliz de haberte encontrado finalmente, pero al mismo tiempo, me siento culpable por no haber estado presente en tu vida. Perdimos muchos años que podrían haber sido diferentes. Isabela secó una lágrima que corría por su rostro. Lo entiendo, Eduardo. No es fácil para ninguno de los dos. Pero lo que importa ahora es cómo vamos a seguir adelante. Necesitamos entender completamente lo que pasó en el pasado para poder construir un futuro juntos. De acuerdo, dijo Eduardo, tomando la mano de Isabela. Vamos a buscar más información sobre el pasado. Necesitamos hablar con más personas que conocieron a tu madre, descubrir más detalles sobre lo que realmente pasó y por qué fuimos separados. Isabela apretó la mano de Eduardo, sintiendo una conexión más fuerte que nunca. Hagámoslo juntos. Quiero saber todo sobre mi madre y sobre ti. Necesitamos entender nuestra historia para encontrar paz. Decidieron entonces que el siguiente paso sería buscar a antiguos colegas de trabajo de María, personas que podrían tener información valiosa. Eduardo recordó algunos nombres y lugares donde podrían encontrar a esas personas. También acordaron buscar registros médicos y cualquier otro documento que pudiera arrojar más luz sobre el pasado. En los días siguientes, Eduardo e Isabela trabajaron juntos, dividiendo las tareas de investigación. Eduardo usó sus contactos y recursos para acceder a registros antiguos, mientras Isabela conversaba con antiguos empleados y vecinos que recordaban a María. Cada nueva información era una pieza importante del rompecabezas. Durante una de esas conversaciones, Isabela encontró a una antigua colega de trabajo de su madre, doña Teresa. Era una señora mayor, pero su memoria seguía siendo aguda. Tu madre era una mujer maravillosa, dijo Teresa, con una sonrisa melancólica. Siempre hablaba con mucho cariño de un hombre llamado Eduardo. Decía que él era el amor de su vida, pero que las circunstancias los mantenían separados. Esa confirmación trajo una mezcla de dolor y alivio para Isabela. Sabía que estaba en el camino correcto y que, con el tiempo, todas las piezas se encajarían. Gracias, doña Teresa. Sus palabras significan mucho para mí. De vuelta en la oficina de Eduardo, Isabela compartió los hallazgos con él. Cada vez más, veo que nuestra historia es real. Necesitamos continuar. Eduardo sonrió con orgullo y determinación. Estamos haciendo progresos, Isabela. Vamos a descubrir toda la verdad, y entonces podremos finalmente dejar el pasado atrás y mirar hacia el futuro con esperanza. Con la confesión y la aceptación mutua, Eduardo e Isabela estaban más unidos que nunca. La búsqueda de la verdad continuaba, pero ahora, con la certeza de que enfrentarían cualquier desafío juntos, movidos por el amor recién descubierto y la determinación de reconstruir los lazos perdidos. Las investigaciones de Eduardo e Isabela estaban progresando, y cada nuevo descubrimiento traía más claridad y, al mismo tiempo, más preguntas sobre el pasado. En una tarde lluviosa, mientras organizaba los documentos que había encontrado en el antiguo apartamento de su madre, Isabela se topó con un sobre escondido en el fondo de un cajón. Curiosa, lo abrió y encontró varias cartas antiguas que aún no había visto. Las cartas estaban escritas por Clara, la hermana de Eduardo, y a medida que Isabela leía, una narrativa perturbadora comenzó a desplegarse. Clara describía su desaprobación y envidia de la relación entre María y Eduardo. Las palabras de Clara eran frías y calculadoras, revelando un lado oscuro de su personalidad. María, debes entender que Eduardo pertenece a otro mundo. Él nunca podrá estar contigo de verdad, comenzaba una de las cartas. Estoy haciendo esto por el bien de nuestra familia. Debes dejarlo, por el bien de todos nosotros. Isabela sintió un escalofrío al leer esas palabras. Clara estaba decidida a separar a su madre de Eduardo. Continuando la lectura, Isabela descubrió que Clara había amenazado a María varias veces, dejando claro que haría cualquier cosa para mantener a Eduardo lejos de ella. Si no dejas a Eduardo, haré que sufras las consecuencias. No me subestimes, María. Sé cosas que ni te imaginas, decía otra carta,
escrita con una caligrafía agresiva. Al terminar de leer las cartas, Isabela sintió una mezcla de rabia y tristeza. Clara había manipulado e intimidado a su madre, obligándola a alejarse de Eduardo. Isabela sabía que debía compartir este descubrimiento con Eduardo lo antes posible. Al día siguiente, Isabela fue a la oficina de Eduardo y pidió hablar con él en privado. Se sentaron en su despacho, e Isabela puso las cartas sobre la mesa. Eduardo, encontré estas cartas entre los documentos de mi madre. Son de tu hermana, Clara. Eduardo tomó las cartas y comenzó a leerlas, su rostro se volvió cada vez más pálido a medida que avanzaba en la lectura. No lo puedo creer. ¿Clara hizo esto? Amenazó a María e hizo todo lo posible para separarnos. Sí, parece que estaba decidida a asegurarse de que ustedes nunca estuvieran juntos, dijo Isabela, con la voz cargada de emoción. Mi madre sufrió mucho por esas amenazas. Eduardo sintió una mezcla de rabia y culpa. Clara siempre fue posesiva y controladora, pero nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Destruyó nuestras vidas por su envidia. Isabela sostuvo la mano de Eduardo, tratando de confortarlo. Ahora entendemos mejor lo que pasó, pero necesitamos confrontar a Clara. Ella debe saber que descubrimos la verdad. Eduardo asintió, determinado. Tienes razón, Isabela. Clara debe ser confrontada por sus acciones. Necesitamos resolver esto de una vez por todas. Decidieron que visitarían a Clara juntos y la confrontarían con las pruebas. Se prepararon mentalmente para la conversación, sabiendo que sería difícil, pero necesaria. Al día siguiente, fueron a la casa de Clara, llevando las cartas como evidencia. Clara los recibió con una sonrisa falsa, pero su expresión cambió al ver la seriedad en los rostros de Eduardo e Isabela. ¿Qué está pasando?, preguntó, tratando de parecer inocente. Eduardo no perdió tiempo. Encontramos estas cartas, Clara. Cartas que escribiste a María, amenazándola y obligándola a alejarse de mí. Clara se puso pálida, pero intentó mantener la compostura. Solo estaba haciendo lo que creía mejor para la familia, Eduardo. María no pertenecía a nuestro mundo. No tenías derecho a interferir en nuestras vidas de esa manera, dijo Isabela, con voz firme. Mi madre sufrió por tu culpa, y yo crecí sin saber quién era mi padre. Clara intentó defenderse, pero las pruebas eran abrumadoras. Finalmente, admitió la verdad. Tenía miedo de perder mi posición en la familia. Pensé que María era una amenaza. Eduardo negó con la cabeza, decepcionado y furioso. Destruiste nuestras vidas por tu inseguridad. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Con la verdad expuesta, Clara no tenía más cómo esconderse. Eduardo e Isabela salieron de su casa con una sensación de alivio, sabiendo que habían dado un gran paso hacia la justicia y la verdad. La jornada aún no estaba completa, pero ahora, con la verdad sobre Clara revelada, estaban más cerca de encontrar paz y reconstruir sus vidas. Isabela y Eduardo, ahora unidos por la verdad recién descubierta, sentían la necesidad de confrontar a Clara de una vez por todas. Las cartas que Isabela encontró revelaron las intenciones oscuras de Clara, y ambos sabían que se necesitaba hacer justicia. Armados con las evidencias, planearon la visita a la casa de Clara. Esa tarde, Isabela y Eduardo llegaron a la imponente mansión donde vivía Clara. La casa era un reflejo del lujo y del estatus que Clara tanto valoraba. Eduardo tocó el timbre, y pronto Clara apareció, con una sonrisa cordial que desapareció rápidamente al ver la seriedad en los rostros de su hermano y de Isabela. Eduardo, Isabela, ¿qué los trae aquí a esta hora?, preguntó Clara, tratando de mantener la compostura. Eduardo no perdió tiempo. Necesitamos hablar contigo, Clara. Encontramos algo que necesita ser explicado. Levantó las cartas que Isabela había encontrado. Clara frunció el ceño e intentó tomar las cartas, pero Eduardo las sostuvo firmemente. Estas cartas son pruebas de que amenazaste a María y la obligaste a alejarse de mí, continuó él, con la voz firme y llena de rabia contenida. Eso es ridículo, Eduardo. Sabes que siempre hice todo por el bien de nuestra familia, respondió Clara, tratando de parecer indignada. Isabela intervino, con la voz llena de determinación. No mientas, Clara. Tus palabras en estas cartas son claras. Amenazaste a mi madre, la manipulaste y nos separaste por tu envidia y codicia.
Clara se mostró visiblemente incómoda, pero aún intentaba mantener la fachada. Isabela, querida, estás siendo influenciada por las emociones. Solo quería proteger a mi hermano de una relación que no funcionaría. Eduardo golpeó las cartas en la mesa. ¿Protección? Destruiste nuestras vidas, Clara. María estaba embarazada de mí, y la alejaste para asegurar tu parte en la herencia. Admítelo. Finalmente, la presión de las evidencias fue demasiado para Clara. Su rostro se endureció, y dejó escapar la verdad. Está bien. Sí, lo hice. Vi a María como una amenaza. Estabas tan ciego de amor que no veías cuánto podría perjudicarnos. Hice lo necesario para mantener intacta nuestra familia y asegurar que la herencia quedara segura. Eduardo estaba atónito. No tienes idea de lo que hiciste, Clara. No solo destruiste mi vida, sino también la de Isabela y María. Todo por tu codicia y envidia. Clara intentó defenderse. Solo quería lo mejor para nuestra familia. La herencia estaba en juego. Si te casabas con María, todo se habría perdido. Isabela sintió la rabia hervir dentro de ella. Y por eso, crecí sin padre y mi madre murió con el corazón roto. Arruinaste vidas, Clara. No hay justificación para lo que hiciste. Clara, ahora derrotada, se sentó pesadamente en una silla. Solo quería mantener nuestro estatus, nuestra seguridad. Nunca imaginé que causaría tanto daño. Eduardo miró a su hermana con desdén. Fallaste en ver lo que realmente importa, Clara. La familia no es sobre dinero o estatus. Es sobre amor y apoyo incondicional. Y fallaste miserablemente en eso. Con la verdad finalmente expuesta, Clara no tenía más donde esconderse. Eduardo e Isabela salieron de la casa, dejando a Clara para enfrentar las consecuencias de sus acciones. La revelación trajo un sentimiento de alivio y justicia, pero también una profunda tristeza por el tiempo perdido y por el sufrimiento causado. Isabela y Eduardo, ahora más decididos que nunca, sabían que la jornada aún no había terminado. Había más respuestas por encontrar y heridas por sanar, pero estaban unidos y listos para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que la verdad finalmente había sido revelada. Tras el enfrentamiento con Clara, Eduardo e Isabela estaban decididos a garantizar que ella enfrentara las consecuencias de sus acciones. La revelación de su trama para separar a Eduardo y María, y la subsiguiente destrucción de sus vidas, exigía justicia. Sabían que la verdad debía ser expuesta no solo para limpiar la memoria de María, sino también para proteger la integridad de la familia y de la empresa. Eduardo e Isabela se reunieron en la oficina, ahora transformada en un centro de estrategia. Documentos, cartas y pruebas estaban esparcidos por la mesa mientras discutían los próximos pasos. Eduardo, con su experiencia empresarial, sabía que necesitaban un caso sólido y apoyo legal competente para exponer a Clara de manera eficaz. Necesitamos un abogado que pueda ayudarnos a construir un caso irrefutable, dijo Eduardo, mirando a Isabela con determinación. Alguien que entienda de derecho de familia y sucesiones. Isabela asintió. Sí, y también necesitamos asegurarnos de que todas las pruebas estén bien documentadas. No podemos dejar brechas para que Clara se salga con la suya. Eduardo hizo algunas llamadas y consiguió una reunión con un renombrado abogado especializado en derecho de familia, el Dr. Luis Herrera. Al día siguiente, Eduardo e Isabela se encontraron con el Dr. Herrera en su elegante oficina, situada en el centro de la ciudad. Buenos días, Dr. Herrera, saludó Eduardo. Agradecemos que nos reciba con tan poco tiempo de aviso. Claro, Eduardo. Entiendo que se trata de un asunto urgente y delicado, respondió el Dr. Herrera, estrechando la mano de Eduardo e Isabela. Por favor, siéntense y cuéntenme más sobre el caso. Eduardo e Isabela explicaron toda la situación, desde la relación de María con Eduardo, las cartas amenazantes de Clara, hasta el descubrimiento de Isabela sobre su verdadero padre. El Dr. Herrera escuchó atentamente, tomando notas detalladas. Estas cartas son pruebas contundentes de que Clara intervino de manera maliciosa en sus vidas, dijo el Dr. Herrera, tras examinar los documentos. Podemos usar esto para construir un caso sólido contra ella, tanto en el ámbito civil como en el familiar. Queremos asegurarnos de que Clara enfrente las consecuencias de sus actos, dijo Isabela, con voz firme. Ella destruyó vidas por su avaricia. El Dr. Herrera asintió.
Entiendo completamente. Podemos demandarla por daños morales e interferencia maliciosa. Además, podemos exponer su conducta ante el consejo de la empresa, lo que podría resultar en su remoción de los negocios familiares. Eduardo e Isabela se miraron, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Hagámoslo, dijo Eduardo. Necesitamos limpiar la memoria de María y proteger nuestro legado. Con el apoyo del doctor Herrera, comenzaron a preparar el caso. Reunieron todas las cartas, documentos y testimonios que pudieron encontrar. Doña Carmela y otros antiguos empleados accedieron a testificar sobre el comportamiento de Clara y su interferencia en la vida de María. Durante las semanas siguientes, Eduardo e Isabela trabajaron incansablemente con el doctor Herrera. Cada detalle era revisado minuciosamente, y el caso empezaba a tomar forma. Sabían que enfrentar a Clara no sería fácil, pero estaban decididos a seguir adelante. Finalmente, estaban listos para dar el siguiente paso. El doctor Herrera programó una audiencia preliminar para presentar las pruebas al tribunal. Al mismo tiempo, Eduardo e Isabela planearon una reunión extraordinaria del consejo de la empresa para exponer las acciones de Clara. La noche anterior a la audiencia, Eduardo e Isabela hablaron sobre lo que les esperaba. Estamos haciendo lo correcto, Isabela, dijo Eduardo, tomando su mano. Estamos luchando por justicia y por la memoria de tu madre. Isabela sonrió, sintiéndose más fuerte que nunca. Sí, lo estamos. Y lo haremos juntos, como una familia. El día de la audiencia, Eduardo, Isabela y el doctor Herrera estaban preparados. Presentaron sus pruebas con claridad y determinación. Las cartas de Clara, los testimonios y la documentación comprobatoria fueron suficientes para convencer al juez de proceder con el caso. Con la justicia ahora en marcha, Eduardo e Isabela sabían que aún tenían un largo camino por delante. Pero con el apoyo del doctor Herrera y la fuerza de su determinación, estaban seguros de que Clara enfrentaría las consecuencias de sus actos. El camino hacia la verdad y la justicia estaba trazado, y estaban listos para seguir hasta el final. La audiencia preliminar fue solo el comienzo. Eduardo e Isabela estaban decididos a seguir con la exposición completa de las acciones de Clara. La preparación para la reunión extraordinaria del consejo de la empresa involucró una cuidadosa planificación para asegurar que todas las pruebas fueran presentadas de manera clara y contundente. El día marcado, la sala de reuniones de la empresa estaba llena. Todos los miembros del consejo estaban presentes, ansiosos y curiosos sobre la naturaleza urgente del encuentro. Eduardo abrió la reunión con una expresión grave. Agradezco la presencia de todos. Hoy, tenemos cuestiones graves que discutir, cuestiones que involucran la integridad de nuestra familia y de nuestra empresa. Clara, sentada a la mesa con un aire de confianza forzada, lanzó una mirada intrigada a Eduardo e Isabela. Ella aún no tenía idea de la avalancha que estaba a punto de caer sobre ella. Eduardo comenzó a presentar las cartas de Clara, cada una mostrada en un proyector para que todos pudieran leer las amenazas y manipulaciones que ella había dirigido a María. La sala quedó en silencio mientras las pruebas eran reveladas, una tras otra. Doña Clara, las cartas que usted escribió a María muestran claramente su intención de separarla de mí, dijo Eduardo, con voz firme. Usted amenazó, manipuló y causó un sufrimiento incalculable. Ahora, todos aquí saben la verdad. Clara intentó mantener la compostura, pero su expresión traicionaba el miedo y la culpa. Esto es un absurdo, Eduardo. Esas cartas, no puedes probar que las escribí yo. Isabela, que estaba al lado de Eduardo, respondió con calma. Las cartas han sido autenticadas. Y no son solo las cartas, Clara. Tenemos testimonios de antiguos empleados que confirman tu comportamiento. Doña Carmela, que estaba presente en la reunión, se levantó y habló con autoridad. Fui testigo de cómo la señora Clara trató a María. Siempre fue controladora y amenazante. Vi a María sufrir por sus amenazas. El silencio en la sala se volvió ensordecedor mientras los miembros del consejo asimilaban las revelaciones. Clara, sin más opciones, comenzó a desesperarse. Todo lo que hice fue por el bien de la familia. Estaba tratando de proteger nuestro nombre y nuestra herencia. Eduardo negó con la cabeza, decepcionado. ¿Proteger? Destruiste vidas por tu avaricia y envidia. La única persona que estabas protegiendo eras tú misma. Finalmente, ante las pruebas innegables y la presión del momento, Clara se derrumbó.
Sí, lo hice. Amenacé a María. Tenía miedo de perder todo lo que habíamos construido, miedo de perder mi posición en la familia. Los miembros del consejo, conmocionados e indignados, comenzaron a murmurar entre ellos. Era claro que Clara había perdido toda credibilidad y respeto. El presidente del consejo, un hombre anciano y respetado, se levantó y habló con firmeza. Clara, tus acciones son inaceptables. Ya no tienes lugar en esta empresa. A partir de hoy, estás apartada de todas tus funciones y serás removida de la herencia familiar. Clara intentó protestar, pero sus palabras fueron ahogadas por el murmullo de aprobación de los otros miembros. Había perdido toda la influencia que alguna vez tuvo. Eduardo e Isabela, aunque sacudidos por la intensidad del enfrentamiento, sintieron alivio al ver que se hacía justicia. Después de la reunión, Eduardo e Isabela salieron juntos, sintiendo que el peso de las últimas semanas comenzaba a disiparse. Fue difícil, pero necesario, dijo Eduardo, abrazando a Isabela. Ahora podemos seguir adelante, sabiendo que hicimos lo correcto. Isabela asintió, sintiéndose más ligera que nunca. Sí, lo hicimos. Ahora podemos honrar la memoria de mi madre y construir un futuro mejor. Clara, ahora despojada de poder e influencia, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Su reputación estaba destruida, y se vio obligada a alejarse no solo de la empresa, sino también de la familia que tanto había intentado controlar. La justicia finalmente prevaleció, y Eduardo e Isabela pudieron comenzar a sanar las heridas del pasado. Con la verdad expuesta y Clara desenmascarada, estaban libres para reconstruir sus vidas y fortalecer los lazos que habían redescubierto. Con Clara desenmascarada y apartada de la empresa, Isabela y Eduardo pudieron finalmente respirar aliviados. Se había hecho justicia, y ahora padre e hija podían concentrarse en reconstruir sus vidas y fortalecer los lazos que habían descubierto. La noticia de la revelación sobre Clara y el reconocimiento de Isabela como hija de Eduardo se esparció rápidamente, trayendo una ola de apoyo tanto de la familia como de la sociedad. En los días que siguieron a la reunión del consejo, Eduardo se aseguró de presentar a Isabela formalmente a la familia y a los amigos más cercanos. En una cena especial, se levantó para hacer un brindis. Agradezco a todos por estar aquí hoy. Este es un momento de renacer para mí y para Isabela. Ella es mi hija, y estoy orgulloso de finalmente poder reconocerla como tal. Los invitados aplaudieron calurosamente, e Isabela, emocionada, se sintió finalmente acogida y aceptada. Era un sentimiento nuevo para ella, que había crecido sin la presencia de un padre y sin conocer a su verdadera familia. En los días siguientes, Eduardo e Isabela comenzaron a trabajar juntos en la empresa, donde Eduardo empezó a enseñarle todos los aspectos del negocio. Quiero que te sientas parte integral de esto, Isabela, le dijo. Este es nuestro legado, y quiero que estés a mi lado en todas las decisiones importantes. Isabela, ansiosa por aprender y contribuir, se dedicó al trabajo con la misma determinación de siempre. Rápidamente destacó por sus ideas innovadoras y su compromiso con la empresa. Los empleados, que inicialmente la veían con curiosidad, comenzaron a respetarla por su competencia y dedicación. En casa, la relación entre Eduardo e Isabela florecía. Pasaban horas conversando sobre el pasado, compartiendo recuerdos y construyendo nuevos. Siento que finalmente te estoy conociendo, papá, dijo Isabela una noche, mientras cenaban juntos. Y estoy feliz de que tengamos esta oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Eduardo sonrió, sintiéndose agradecido por cada momento. Yo también, Isabela. Cada día contigo es una bendición. Sigamos construyendo esta relación y creando nuevos recuerdos. La comunidad local, al enterarse de la verdad, también se movilizó para apoyar a Isabela. Su historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y justicia, inspirando a muchos a luchar por sus derechos y por lo que creen justo. Isabela comenzó a involucrarse en causas sociales, especialmente aquellas destinadas a ayudar a huérfanos y niños en situaciones vulnerables, en homenaje a su propia historia. Un día, mientras caminaban por el parque, Eduardo e Isabela encontraron a un grupo de niños jugando. Isabela se detuvo a conversar con ellos, y Eduardo observó con orgullo. «¿Tienes un don para esto?», Isabela le dijo. «Tu compasión y empatía son inspiradoras». Isabela sonrió. «Aprendí de las dificultades que enfrenté, y quiero marcar la diferencia en la vida de estos niños. Quiero darles el apoyo que yo no tuve».
Eduardo abrazó a su hija, sintiendo una profunda conexión. Estoy seguro de que harás grandes cosas, Isabela. Y estaré a tu lado en cada paso del camino. Con el tiempo, la relación entre padre e hija se fortaleció aún más. Juntos, enfrentaron los desafíos del presente con la certeza de que, a pesar de los obstáculos del pasado, un futuro brillante los esperaba. La empresa prosperaba bajo su liderazgo conjunto, y la familia, ahora unida, miraba hacia el futuro con esperanza y determinación. El renacer de Eduardo e Isabela no era solo una nueva fase en sus vidas, sino una celebración de la resiliencia y el amor que los unía. Con la justicia finalmente hecha y las heridas del pasado comenzando a cicatrizar, estaban listos para construir un futuro lleno de promesas, guiados por la esperanza y el compromiso de siempre estar ahí el uno para el otro. Así, la historia de Isabela y Eduardo no terminaba con la revelación de la verdad, sino que se extendía en un nuevo capítulo de sus vidas, donde la unión y la esperanza eran los pilares de un futuro mejor. Juntos, enfrentarían cualquier desafío, sabiendo que el amor y la justicia prevalecerían.